Buenas tardes, una nueva emisión de Canal del Sistema. Este programa será un poquito más tarde porque había que cronicar la puesta en escena de ayer. Si no tan poca luz, es porque por lo que pasó ayer no vale la pena prender reflector y nada por el estilo, vamos a darle nomás. Recuerden que en los comentarios están los links de Bichute y Librite.tv del programa Canal del Sistema 478, Sistema Operativo COVID, se lo recomiendo. Y del Tercer Ojo, entrevista a Claudio Bosco, imperdible, véanla porque imperdible. Además los textos se encuentran en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Y este es un aviso para aquellas personas que dicen que cuando yo pronuncio algún título en inglés o algún nombre en inglés no se entiende. Bueno, vayan a los textos que están en reconquistatv.blogspot.com y ahí en los textos van a ver los cosas que creo que están bien escritas. Bueno, vamos a empezar a cronicar esta película clase B. A partir de ahora no nos hablen de cambios. Ese fue el mensaje que se dio ayer. No nos hablen de cambios. Típico de argentinos dejar las cosas como están, que no se agiten las aguas. Si analizamos estas elecciones con la legislativa de Macri de 2017, nos encontramos con lo siguiente. Juntos por el Cargo obtuvo 0.13% más. El Frente del Curro 0.48% menos. La derecha liberal 0.26 más. Y la izquierda 0.25 más. Aquí no pasó nada. Venimos hablando al pedo, el país está perfecto. Pregunto, 20% nuevo de pobres no votaron. La clase media derrumbada tampoco. El argentino votó por el cáncer. Si sumamos a los votos de los dos partidos de la derecha liberal, tenemos que más del 81% votó por el sistema. No incluye a la izquierda, no porque no sean sistema, sino porque sus votantes creen que están en contra del sistema. Es decir, que todo siga como hasta ahora, lo que significa ni más ni menos que el empobrecimiento y la decadencia seguirán su derrotero. La gran paliza que le iban a dar al kirchnerismo fue exactamente nada. Sacaron 0.13% más que en las PASO. 0.13% más que en las PASO. Si las comparamos con las presidenciales de 2019, sacaron 2.11% más. ¿Eso es paliza? Y en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cargo arrasó prácticamente en todos los partidos, pero perdió fiero en el Gran Buenos Aires, donde se da la madre de todas las batallas. ¿Pasó de todo allí? Sí, y no lo contemplaron. Y no vengan a vanagloriarse con la elección de Capital Federal, porque no es un distrito peronista. De hecho, en 1973 fue el único lugar donde no ganó el peronismo. 1973. Cámpora, Solano Lima, la vuelta de Perón. No la elección de Perón, la elección de Cámpora, Solano Lima. Ahí fue el único distrito donde perdieron, fue en Capital. Con respecto a los ausentes, votó un 5% más que en las PASO. Ahora bien, si tomamos la elección de 1983, la de más alta concurrencia, no fue a votar un 15% del promedio de los últimos años, no llega al 10%. No hay tanto disconformismo tampoco. Hablan de la excelente elección de la derecha liberal. Milei en Capital y Espera en provincia. Increíble ver a un Milei exultante como el gran ganador y salvador de la Argentina. Sacaron un total de 5.96% a nivel nacional. ¿Saben cuánto obtuvo Alzogaray en 1991, primera legislativa de Menem? 6.24. Ahora comenzarán las especulaciones de quién ganó y quién perdió en este empate. Cristina perdió el quórum del Senado, pero remontaron una derrota catastrófica y la oposición no tiene mayoría en diputados. A nadie le gusta reconocer una derrota. A quienes nos gusta el fútbol, ¿cuántas veces se festejó un empate? Ahora veremos a cada uno en el gobierno haciéndose cargo de la remontada. Facturas se van a pagar, no les queden dudas. ¿Por qué el gobierno debería cambiar su política económica? El tema de seguridad, etcétera, etcétera. Si tan mal no les fue en medio de una pandemia global. Los argentinos acaban de consolidar su rumbo, seguir con la decadencia.
respaldar a los políticos mentirosos y corruptos, en especial no agitar las aguas. No nos rompan las pelotas, no queremos cambios. Eso no significa torcer el destino, sino enterrar la cabeza como el avestruz hasta esperar que el cáncer se haga metástasis. Esto lo escribió Luis, un amigo de grandes luchas de hace más de 30 años. A Luisito creo que lo conocí por el 89, 88, por ahí. Las facciones que simularon ayer sus enfrentamientos son parte ordenada del sistema y la gran banca de la usura exterior. Nada cambiará, sin lugar a dudas, todo su simulacro de la tan mentada democracia. Los pobres ahora serán más pobres, la clase media se extinguirá y llegan los reinados monárquicos. Lo de ayer nos muestra a la Argentina bananera, cómo arreglan los números unos y otros. El pueblo convidado de piedra, como siempre. La liberación masiva de delincuentes no fue por ideología ni humanitarismo, sino por una estrategia. Escuchen lo que dijo Ronald Rivera Calderón, integrante del grupo chileno Vanguardia Organizada del Pueblo. La subversión debe hacerse con delincuentes, porque son los únicos no comprometidos con el sistema. Los obreros luchan solamente por aumento de sueldos y los estudiantes son pequeños burgueses jugando a la política. En el AMPA está la cuna de la revolución. Es la hora de la grandeza. No elegimos el tiempo, el momento, el lugar. Simplemente estamos aquí, ante la posible destrucción de la patria, esa que nos enseñaron a querer desde niños. Algunos me dicen, ya no es como antes, a los jóvenes no les interesa, y no estoy tan de acuerdo. El enemigo ha bastardeado todo, pero aún quedan reservas. Cuando se convocan manifestaciones, acuden a las mismas con banderas celestes y blancas, es decir, un signo de pertenencia. En los estadios deportivos seguimos con orgullo argentinos que se visten con ropa del mismo color de la bandera, y mal o bien, comienza a cantarse el himno con respeto, otro signo de pertenencia. Si silbamos un ocasionado adversario deportivo, estamos marcando un territorio. Si menospreciamos o insultamos a algún extranjero, nos identificamos. No estoy diciendo que esté bien hacerlo, solo establezco puntos de pertenencia. Por supuesto que a la hora de sentirnos orgullosos no tenemos motivos, pero eso no quita lo que somos. Han pasado más de 200 años desde que nos gobernamos solos, lo que significa que tenemos una historia común. Generaciones que han pasado y dejaron sus huellas, algunas buenas, otras no tan buenas, algunas muchas malas, pues son nuestras huellas, tienen nuestra sangre e impronta. Todos estos delincuentes que nos han gobernado las últimas décadas han destrozado la tarea de muchos argentinos del pasado. No destruyeron algo que ellos habían construido, sino el esfuerzo de muchas generaciones. Hay mucha gente que luchó, dejó su sangre, su fortuna y su vida para edificar lo que estos tan gratuitamente demolieron. ¿Debemos castigarlo? Sí, quizá con la mayor de las penas, la de muerte si lo desean. Pero le he dado dos claros ejemplos de traición a la patria. Macri al haber enviado el oro a Londres, y Cristina por cederle 600 hectáreas a los chinos en Neuquén. Eso no tiene retorno, no van a insistir si la pena si robaron. Eso alcanza y sobra para juzgarlo con la mayor pena. Pero para condenarlos por traición a la patria, debemos tener muy bien claro el concepto de patria. Y si ese concepto no se identifica, porque si en lugar de patria somos una caravana que peregrina sin destino, nada vamos a comprender ni tenemos vara para condenar. La Real Academia Española define como patria la tierra natal o adoptiva ordenada como nación a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Es la tierra de nuestros padres. Y observen que dice ordenada como nación. Para mí ahí hay un error. Ese ordenamiento la confunde con la República Liberal. La definición de nación es más acertada y no habla de ordenamiento. Conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc. Tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad. Aquí no hay perímetro. Puede tenerlo, como es el caso nuestro. Hay naciones dentro de otros países. Los vascos, los kurdos, por ejemplo.
Hay otras que parecían desaparecidas luego de ser dominadas durante siglos. La disolución de la Unión Soviética sacó a la luz algunos casos, como el de los checheños. Me quedo con el final de la definición. Tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad. ¿Se dan cuenta? Es algo que está en la psiquis. Los inmigrantes se agrupan por nación en sus nuevos lugares de residencia. Lo han hecho aquí hace más de 100 años y los hacen los argentinos en el exterior. Entonces cabe la pregunta general: ¿podemos renegar, insultar y putear nuestro presente? ¿Podemos ignorar nuestro pasado? En la historia generalmente se recuerda a quienes lucharon por construir una nación independiente. Gracias a Dios no se recuerda a los traidores. Nos reconforta recordar a quienes combatieron los imperios del turno, cualquiera que fuere. Nos reconforta la gesta sanmartiniana del cruce de los Andes, de Güemes controlando los godos en el norte, a Orón en el río de la Plata, la vuelta de Obligado, quienes combatieron en Malvinas. Cuando uno recorre el país y ve por la ruta carteles las Malvinas son argentinas, algunos a miles y miles de kilómetros de distancia de las islas, ¿no es la mejor demostración del sentido de pertenencia? Cuando se plantea si Messi es mejor que Maradona, la diferencia está en el partido de fútbol contra los ingleses en el Mundial del 86. ¿Lo entendemos? El sentido de pertenencia está latente. El sistema nos quiere meter en la cabeza que hemos perdido el orgullo de sentirse argentino, que el orgullo de sentirse argentino es renegar de la patria. El sistema nos ha metido en la cabeza que haber perdido el orgullo de sentirse argentino es renegar de la patria. Y otra cosa que circula es que a la gente no le interesa la pérdida de la Patagonia. Y a los patagónicos no les interesa juntarse. Que un habitante de Santa Cruz, Alto Corrientes, no tiene ningún arraigo por Río Negro o Santa Cruz. El régimen global con sede en Londres se ha encargado durante más de un siglo de dividir a la Argentina del norte y del sur, siendo su punto de inflexión la ciudad de Buenos Aires, centro operativo del transporte aéreo. Ahí se divide la Argentina en dos. No es ninguna casualidad la destrucción del ferrocarril y de la construcción radial que hicieron los ingleses en los puertos de salida de la producción agrícola. Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca. Un trazado de expoliación de riqueza. Antes de seguir un comentario del ferrocarril, en manos de los ingleses. Esto lo comenta Raúl Escalabrini Ortiz en sus libros. Un flete de Córdoba a Salta costaba más del doble que el de Buenos Aires a Salta, para perjudicar a los molinos cordobeses. Un año se negaron a transportar la cosecha de algodón porque no les convenían los telares de Manchester. Muchas veces no se conseguían espacios en los trenes, en las bodegas, y se perdían cosechas que a ellos no les interesaban. Esa es la política imperial que rige hasta el día de hoy: llevarse nuestra riqueza, si es posible, gratis. Regresando al tema Patagonia, existe una gran presión mediática que nosotros no somos capaces de manejar un país tan grande, y en el sur se echa la culpa a Buenos Aires por el saqueo de sus recursos. Pero nadie dice que los últimos 18 años nos movimos con gobernantes patagónicos. Esto es simplemente una muestra que el problema fundamental es el sistema. Nos han cocinado a fuego lento, despacito nos metieron en la cabeza el sentimiento de derrota y la incapacidad, cuando en realidad es completamente diferente. ¿Ustedes creen que cualquier país europeo, y menos aún Estados Unidos, podrían haber sobrevivido con una inflación como la nuestra, después de haber sacado 13 ceros a la moneda? ¿Podrían haber mantenido su nivel de vida con una dirigencia sindical, empresaria y política como la nuestra? Instalen un Carlos Menem en cualquier país y me dicen cómo estarían ahora. Nosotros hemos sobrevivido a décadas de infames gobiernos traidores y entreguistas, y siempre nos hemos acomodado, viviendo siempre de lo nuestro. Nos hemos acoplado siempre con el trueque, las monedas alternativas y varios recursos más del ingenio popular. No como ellos, que lograron su alto nivel de vida por la explotación y el robo de las riquezas de otro. La diferencia entre nosotros y ellos es que los nuestros roban acá y ellos roban afuera de su país. El guante es el mismo desde hace siglos. Hoy abrazan la causa de la lucha de los hombres de color en Estados Unidos, pero no dicen nada que ellos metieron los esclavos y traficaron con los esclavos. Lo que nosotros necesitamos para salir adelante es sacarnos de encima esta lacra de traidores que nos trajeron a esta situación.
Solo eso, necesitamos despejar el camino. Una vez logrado, este pueblo sabe dónde ir, yo no tengo ninguna duda. Pero entre tanta confusión metida por los medios hegemónicos, que son los verdaderos responsables de absolutamente todo lo que acontece, se suele escuchar que la gente tiene mierda en la cabeza, y es un error. Le metieron mierda, que es otra cosa. Los medios de comunicación en Argentina representan la conjura de la mentira y la conspiración del silencio. Tiene que pagar por ello, y reitero lo que vengo sosteniendo: la obediencia debida terminó en 1985. Para terminar con esa lacra no debe haber clemencia. O lo sacamos del medio, o ellos siguen su tarea hasta sacarnos del medio a los 40 millones. ¿Les queda claro? Y no falta poco para esto. El régimen argentino implosiona. Lo que aconteció en Ramos Mejía es más grave de lo que nos quieren hacer ver. Ramos Mejía es clase media pura. Es decir, se reprimió a la clase media por salir a reclamar por el asesinato de uno de su clase. El gobierno se identificó para qué sector gobierna. No pocos hablan de fraude. Yo tengo mis dudas de por qué no lo hicieron en septiembre. Hubiesen dejado los guarismos más cerca y ahora era más viable, pero la remontada es muy visible y evidente. Además, estadísticamente, los que no votaron en las PASO, al hacerlo en las generales, no votaron al kirchnerismo. Yo conozco unos cuantos que no votaron en las PASO y están desesperados, y gente mayor que va a ir a votar porque no quiere que el kirchnerismo gane las elecciones. Soy de la opinión que ya hicieron el trabajo sucio de la epidemia y el régimen no los necesita, por lo que le bajaron el pulgar. Ahora bien, sigo sosteniendo que la retirada no es pacífica, salvo, y hay que puntualizarlo en mayúsculas, les hayan prometido impunidad y que se trate de llegar al 2023 de cualquier forma. Y esto de la impunidad es un arma de doble filo. Por un lado, la pseudo oposición debe avalarla, con lo que ello significa políticamente. Y por el otro, los jueces que deben mirar para otro lado, con lo que eso significa. Podemos aclarar que tanto políticos como jueces cuentan con el respaldo más bajo de la sociedad. Pero es como delinquir a cara descubierta en una sociedad cegada por el odio, que no se le puede meter en la cabeza que no va preso nadie, en especial la señora. Para el régimen el final es el mismo. Un 2023 llegado con muletas encontraría una economía aún más desquiciada, con índices mucho peor que los actuales, regalado para el saqueo y la balcanización. O un fin de 2021 con violencia en las calles que podía salirse de control por situación social. Y como dije en el programa anterior, la elección es entre el cáncer y el infarto. Entonces retorno al comienzo. Llegó la hora de la grandeza, la de encontrarnos ante el desafío. Aquellos que a quienes no nos entran las balas, los que no nos pueden lavar la cabeza, les guste o no, tenemos una responsabilidad. No elegimos ni el momento ni el lugar. Solo debemos preguntarnos por qué somos diferentes al resto. Nadie lo sabe, pero si somos diferentes y creyentes, esa cualidad por algo la tenemos. Argentinos, a las cosas. Este video que van a ver es de un tren que parte de la ciudad china de Harbin con cientos de personas que están siendo enviadas a campamentos de cuarentena COVID. 转运专列全部送往哈尔滨厢房。Yo quiero hablar un poquito de Greta Thunberg, a ver quién está detrás de ella. Esto lo publicó World Watch. Louise Mary Neubauer, la entrenadora de Greta Thunberg, está relacionada con el fundador de la entidad Rothschild, Mayer Amster-Bauer. El trabajo de Luisa Neubauer es una activista climática y es voluntaria de la campaña ONE, fundada por Bono y Bill Gates, que también tiene vínculos con Soros. Aunque es judía a través del linaje Rothschild de su padre, su madre es parte de una familia de colaboradores nazis. La familia Rems-Ma, una de las mayores productoras de tabaco y cigarrillos de Europa.
cuyos escándalos relacionados con exenciones fiscales durante el periodo de Weimar influyeron en la destrucción de confianza pública en el gobierno. Los Neubauers también son extremadamente influyentes en Racine, Wisconsin. Jeffrey Neubayer fue director de la campaña de Bill Clinton para Wisconsin en 1992 y en 1996, miembro de la Asamblea Estatal de Wisconsin y presidente del Partido Demócrata de Wisconsin. También tiene vínculos con la educación a través de su organización Higher Spectrum for Racine County, y efectivamente tendrá el control de $1.000 millones asignados al Distrito Escolar Unificado de Racine a partir de un referéndum amañado recientemente respaldado por Joe Biden. Por el contrario, la cercana Milwaukee recibió menos de $100 millones por su sistema educativo. La hermana de Jeffrey es la actriz de True Blood, Kristen Bauer Van Straten, que vive en Racine. Su esposa, Lisa Neubauer, también es la jueza principal de la Corte de Apelaciones de Wisconsin, y su hija, Greta Neubauer, es actualmente miembro de la Asamblea Estatal de Wisconsin y fue directora de la Red de Estudiantes de Desinversión de Combustibles Fósiles sin fines de lucro, que hace exactamente el mismo tipo de activismo que la organización de Luisa Neubauer, Desinversión, retire su dinero, como hizo en Alemania. Ella es responsable de la clase política de hoy, especialmente a los hombres blancos del hemisferio norte, por ser dolorosamente lentos al implementar las medidas climáticas necesarias. Por lo tanto, la atmósfera del norte está obligada a disminuir su nivel de vida para pagar el futuro cambio del sur global hacia una forma de vida ambiental. Luisa Neubauer fue fuertemente criticada y acusada de abogar por la ingeniería social, por argumentar que las personas en el hemisferio occidental deberían tener menos hijos como un medio de abordar el cambio climático. Según ella, y especialmente las mujeres, deben ser conscientes de su deseo de tener hijos. Y la cantidad de gente que sigue con atención la proclama de la niña sueca es increíble. Esto lo publicó la resistenciaradio.com, que es el concierto ritual. Esto no fue un concierto, sino un ritual satánico de alto grado a través de un portal de energías oscuras. La versión oficial es que muchos murieron producto de una estampida, pero no fue del todo así. De hecho, la mayoría de los testimonios afirma que lo que sintieron fue una especie de hipnosis maligna de vibraciones de baja frecuencia, por lo que estaban transmitiendo los parlantes. Entonces fue cuando la gente comenzó a desplomarse. Además, algunos fueron pinchados con agujas por gente desconocida. Ni qué decir de la cantidad descarada de simbología ocultista y aterradora en nuestras propias caras. Travis estaba poseído por un ente mientras miraba a la gente caer. Nunca detuvo el concierto. Miren el escenario, miren su playera, miren los volantes de propaganda, miren a las personas ser parte de esto con su energía, miren a la gente muerta ahora. Estamos en tiempo de guerra espiritual, cada vez más hostil, y la industria de la música está arrastrando a millones de jóvenes al infierno. El golpe era el requisito para poder ingresar a dicho evento. Ritual a gran escala. Esto lo escribió Brian Shunavi. Todo COVID, específicamente el tema de las vacunas COVID-19 obligatorias, obviamente han dominado las noticias en las últimas semanas. Pero si quieres entender completamente todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos y en todo el mundo en este momento, eso no será posible si no entiendes el lucrativo mercado de la trata de niños y la mentalidad detrás de los globalistas que establecen la agenda actual para transformar radicalmente el mundo en su gran reinicio. Los informes noticiosos de la semana pasada indicaron que ha habido más arrestos de inmigrantes ilegales que cruzan las fronteras de Estados Unidos el año pasado que en todos los años anteriores, desde que Estados Unidos comenzó a mantener registros de tales arrestos en 1925. Fueron casi 1.700.000. Los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron un total de 1.666.167 inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera suroeste en el año fiscal 2021, rompiendo todos los récords de que se formó parte de la agencia en 1925. No dan a conocer oficialmente el número de vías de acceso extranjeros ilegales que son detectados por la patrulla fronteriza, pero que evaden la captura. Sin embargo, el excomisionado del CBP, Mark Morgan, dijo en una mesa redonda republicana del Congreso el 20 de octubre que el número de abandonos alcanzó al menos
400.000 extranjeros ilegales este año. La gran mayoría de esos inmigrantes ilegales son niños, no acompañados, y la semana pasada un informe publicado en el New York Post indicó que miles de esos niños inmigrantes ilegales fueron transportados en avión por todo el país durante la noche. Lamentablemente, lo que los medios de comunicación no publicarán, incluidos muy pocos en los medios alternativos, es dónde van estos niños y qué les va a pasar. Primero, ingresarán al sistema de cuidados de crianza del bienestar infantil de la nación, donde se convertirán en un pupilo del Estado, y desde allí muchos de ellos se inscribirán en ensayos de drogas peligrosas en los que la mayoría de los padres nunca permitirían que sus hijos participen, y muchos otros serán objetos de tráfico sexual, porque Estados Unidos es el destino número 1 del mundo para el tráfico sexual, según las propias estadísticas del gobierno de Estados Unidos. Y esto se sabía incluso antes de que asumiera la administración Biden, como también sucedió durante el mandato del presidente Trump. No se puede comprender cómo funciona el mundo hoy en día sin comprender quiénes son las personas en la cima de la estructura de poder global y cómo piensan. En este país y en todo el mundo finalmente está comenzando a despertarse y darse cuenta de que hay motivos malvados y personas malvadas detrás de los esfuerzos para implementar estos golpes experimentales que son claramente matando y paralizando a una parte significativa de nuestra población y encaminándonos por un camino de desastre inminente como probablemente nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Controlan la mentalidad de las masas a través de los medios de comunicación, no solo los medios de comunicación corporativos, sino también a través de todo lo que se produce en Hollywood y la industria del entretenimiento. Esto lo publicó la Gaceta.es, que es la tensión en Europa. Hace rato venimos trabajando este tema, ¿no? Polonia está sufriendo desde el lunes pasado un asalto a su frontera por parte de más de 3.000 inmigrantes ilegales procedentes de Oriente Medio, la mayoría según fuentes del gobierno polaco de Irak. El asalto cuenta con la conveniencia del gobierno de Bielorrusia, al que Varsovia acusa de impulsar una guerra híbrida. Alexander Lukashenko está tratando de estabilizar Polonia, Lituania y Letonia para obligar a la Unión Europea a levantar las sanciones impuestas al régimen de Minsk, ha señalado el Ejecutivo polaco. Por el momento, más de 10.000 los soldados polacos apoyan las operaciones en la frontera, un número que podría aumentar en las próximas horas. Polonia ya ha recibido el apoyo del presidente de Lituania, que ha manifestado que están dispuestos a brindar todo el apoyo posible para superar el problema de la inmigración ilegal. Desde el principio de este año, la Guardia Fronteriza de Polonia ha registrado más de 30.000 intentos de cruzar ilegalmente la frontera con Bielorrusia. Además, desde el pasado mes de septiembre, casi 200 localidades polacas están en estado de emergencia por la presión migratoria. La avalancha de hoy ha llegado 2 semanas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señalara que no iban a destinar fondos europeos para la construcción de muros en la frontera exterior de la Unión Europea para reforzar la seguridad, a pesar de que al menos una docena de países lo pidieron en la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas. Se discutió, se habló de infraestructura física, pero fui muy clara al respecto que no habrá financiación de alambradas ni de muros. Están fomentando la inmigración. Por otra parte, Bielorrusia amenaza con cortar el gas a la Unión Europea si hay nuevas sanciones. Lukashenko es como el otro de Turquía. La tiene Europa agarrada así de los pelos porque dice, si no me dan lo que yo necesito, le abro las fronteras y lo lleno. En Erdogan le dan como, no sé, 20.000 millones de dólares, de euros por año, creo, para que no abra la frontera. Y Lukashenko va a tener en eso. Esto publicó Cripto Noticias. Control total. Y agárrense acá. El Parlamento Europeo dio el visto bueno para que una nueva ley que permitirá la vigilancia masiva en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y servicios de correo electrónico como Gmail. Con 537 votos a favor, 133 en contra y 20 abstenciones, la Eurocámara derogó la llamada e-Privacy y el Executive de Chat Control para monitorear las conexiones de Internet. La legislación fue aprobada bajo el argumento de que servirá para contrarrestar la pornografía infantil y otros delitos asociados. Con la iniciativa, los legisladores pretenden que las plataformas digitales habiliten una puerta trasera para enviar a los usuarios
en caso de que las autoridades así lo determinen bajo sospecha. Con la nueva disposición, las empresas de mensajería digital tienen la opción de monitorear o no a sus usuarios para hallar contenido sospechoso y notificarlo. Sin embargo, los diputados aprobarían en los próximos meses un lineamiento para obligar a los proveedores de mensajería a una vigilancia masiva sin discriminar a ninguna persona. Esto publicó Caitlin Johnston. ¿Cómo actúan los multimillonarios del mundo? La civilización humana está siendo diseñada de innumerables formas por una clase insondablemente rica que está tan atrofiada emocional y psicológicamente que se niega a acabar con el hambre en el mundo a pesar de tener la capacidad de hacerlo fácilmente. Así que estamos hablando de una clase que fácilmente podría detener por completo a los seres humanos que mueren de hambre en este planeta, simplemente poniendo parte de sus vastas fortunas a asegurarle de que todos coman lo suficiente. Pero no lo hacen. Esta misma clase influye en las políticas, leyes y comportamientos a gran escala de nuestra especie más que cualquier otra. Tengo por ejemplo el caso de Bill Gates. Gasta una fortuna en control narrativo que va desde inmensas contribuciones a The Guardian hasta decenas de miles de millones de dólares de subvenciones, y también ha comprometido cientos de millones de dólares con grupos de influencia política turbios. Ha estado influyendo en las políticas de salud en todo el mundo, desde intervenir contra la exención de las restricciones de patentes y pinchazos hasta facilitar el lanzamiento mundial de pasaportes verdes. Ha concedido innumerables entrevistas a los medios de comunicación sobre COVID-19 y las vacunas, a pesar de no tener un título médico o de hecho ninguna titulación aparte de su patrimonio neto. Esto es después de haber prometido falsamente dar su inmensa fortuna hace más de una década. Su patrimonio neto se ha más que duplicado en ese tiempo. Jeff Bezos ha sido contratista del Pentágono, la CIA y la NSA, y los expertos han afirmado que Amazon está tratando de controlar la infraestructura subyacente de la economía. Como único propietario de Washington Post, asegura que un medio de comunicación de gran influencia siempre estará compuesto por personas que ayudarán a fabricar el consentimiento para el status quo sobre que se construye su imperio, y su gran visión para la humanidad implica enviarnos fuera del mundo para reproducirnos con cilindros espaciales giratorios gigantes. Los multimillonarios Ray Hoffman y George Soros se han unido en una operación de control narrativo llamada Good Information Company, con el objetivo declarado de contrarrestar la información errónea y la desinformación en los medios de comunicación, y el objetivo no declarado de elevar las narrativas autorizadas por el imperio sobre lo que está sucediendo en el mundo y socavar narrativas no autorizadas. El Foro Económico Mundial ha establecido una agenda para que las corporaciones gigantes vayan más allá de su papel no oficial y no reconocido como gobernantes no electos en nuestro mundo, y se conviertan en socios abiertos en la gobernanza de los asuntos mundiales, junto con nuestros gobiernos oficiales electos con más poder que nunca. Hay casi infinitos ejemplos que podría destacar, pero creo que mi punto es claro. Los multimillonarios y las corporaciones multimillonarias son dueños de nuestros medios, influyen en nuestro pensamiento, manipulan nuestras economías, interfieren en nuestra política y determinan el destino de nuestro ecosistema y dan forma a nuestro mundo, y son los menos calificados entre nosotros para hacerlo. Nadie que toma la decisión día tras día de dejar morir de hambre a millones de personas tiene por qué tomar decisiones que afecten a otras personas, y mucho menos decisiones que afecten a todos. El hecho de que la clase multimillonaria y sus lacayos tomen esta decisión depravada día tras día los descalifica permanentemente de cualquier reclamo legítimo de tener la empatía y la compasión que se requerirían para tal trabajo. Son demasiado narcisistas y disfuncionales para que se les permita tener algún poder o influencia, mucho menos la cantidad impía que ejercen hoy. Con esto que voy a hablar ahora, me van a dar algunos sopapos. Las cosas hay que decirlas. La historia está. No la puedes cambiar. Lo que está, lo que pasó, pasó. Te guste o no te guste. Yo quiero hablar de la conferencia fascista de Montreux de 1934. Porque aquí hay otro hecho de la historia que debemos conocer para saber
quién es quién en esta historia y cómo jugó cada uno en su momento. La conferencia desfachista de Montreux en 1934 fue una reunión celebrada por un cierto número de diputados de organizaciones fascistas europeas. La conferencia se celebró del 16 al 17 de diciembre de 1934 en Montreux, Suiza, y fue organizada por el CAUR, Comité de Azione per Universitati di Roma, o los Comités de Acción para la Universidad de Roma. CAUR era una red fundada en 1933 por el régimen fascista de Benito Mussolini. El director de CAUR fue Eugenio Colsecchi, y su objetivo declarado era actuar como una red de una internacional fascista. Los principales obstáculos surgieron en el intento de la organización para identificar un fascismo universal y los criterios que una organización debía cumplir para calificarse de fascista. Sin embargo, en abril de 1934, la red había identificado como fascistas movimientos en 39 países, incluidos todos los europeos, excepto Yugoslavia, así como los Estados Unidos, Canadá, Australia, África del Sur, 5 países de África, de Asia y 6 de América Latina. Como los diferentes grupos trataron de obtener subvenciones de todas las formas, en los conflictos surgieron en temas como el racismo, el antisemitismo, el corporativismo y la estructura del Estado. La primera conferencia mundial de CAUR se celebró en Montreux el 16 de diciembre de 1934. Los participantes de las organizaciones fascistas en 13 países europeos asistieron, incluyendo Jon Motta de la Guardia de Hierro de Rumania, Vidkun Quisling del National Sliding de Noruega, Ernesto Jiménez Caballero de la Falange Española de las Jones, Ewen Duffy de Guardia Nacional de Irlanda, Marcel Buscard del Partido Fascista francés, representantes de Lituania, Unión Nacional Lituania, la portuguesa Cao Escolar Vanguarda, en calidad de observador, encabezados por Antonio Eca de Queiroz, hijo del escritor José María Eca de Queiroz, así como los delegados de Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Suiza. Fue notable la ausencia de representantes del partido nazi. La conferencia de Montreux se produjo solo 6 meses después del asesinato del canciller del régimen austrofascista Engelbert Dollfuss por los nazis y la consiguiente crisis diplomática entre Italia y Alemania. Del mismo modo, Mussolini no permitió que ningún representante oficial del Partido Nacional Fascista asistiera a la reunión, aparentemente con el fin de ver lo que la conferencia podía lograr antes de prestar apoyo oficial completo. José Antonio Primo de Rivera, al tiempo de que miembros de la Falange participaban autorizados por la organización, declaró que ésta no estaba representada como tal, asistiendo sus miembros a título personal, así como el CAUR, no los movimientos fascistas. Otras ausencias notables incluyen el austríaco Ernst Rüdiger Stamberger y Sir Oswald Mosley de Gran Bretaña. Desde el principio la conferencia se vio empañada por graves conflictos entre los participantes. Colsecchi, actuando como presidente de la conferencia, se enfrentó con Quisling sobre la importancia de la Alemania nazi al fascismo internacional. Motta, con el apoyo de los delegados daneses y suizos, también creó una grieta por la que subraya la centralidad del antisemitismo de los movimientos fascistas, un movimiento opuesto por Colsecchi y Duffy. La Guardia de Hierro rumana subrayó la importancia de la raza a ser un componente integrante del fascismo. Sobre el tema del antisemitismo se adoptaron varias resoluciones de compromiso. Estas declararon que la cuestión judía no se puede convertir en una campaña universal de odio contra los judíos, al tiempo que se afirmó que, teniendo en cuenta que en muchos lugares algunos grupos de judíos están instalados en países conquistados, ejerciendo de una manera abierta y oculta una influencia perjudicial para los intereses materiales y morales del país que los alberga, constituyendo una especie de Estado dentro del Estado, aprovechando todos los beneficios y negando todas las obligaciones, teniendo en cuenta que han aportado y están dispuestos a aportar los elementos conducentes a una revolución internacional, la cual sería destructiva de la idea del patriotismo y la civilización cristiana. La conferencia denuncia la acción nefasta de estos elementos y está listo para luchar contra ellos. Los delegados en la conferencia también declararon por unanimidad su oposición al comunismo y los movimientos de la Tercera Internacional. Una segunda y última conferencia se celebró en Montreux en abril del 35.
José Antonio Primo Rivera hizo una breve aparición en esta conferencia con la oportunidad de expresar simpatías con el movimiento, mientras que indicó que España no estaba dispuesta a participar en cualquier empresa del fascismo internacional, ya que su movimiento era estrictamente nacional. La conferencia no fue capaz de salvar el abismo entre aquellos participantes que se proponen lograr la integración nacional por una política socioeconómica corporativa y los partidarios de una apelación a la raza. Las pretensiones de un fascismo universal no podían sobrevivir a esta brecha y el movimiento no cumplió con su objetivo de actuar como contrapeso al comunismo internacional. El CAUR no ganó el respaldo oficial del partido fascista italiano o la Falange española. No tuvo éxito la representación de una definición de común acuerdo en cuanto que el fascismo era, y no tuvo éxito en unir a los partidos fascistas más importantes en un movimiento internacional. Les guste que les guste, esto pasó. Vivimos en una época donde quieren que los sacerdotes se casen y que los casados se divorcien. Quieren que los heterosexuales tengan relaciones sin compromiso, pero que los gays se casen en la iglesia. Que las mujeres se vistan como hombres y asuman papeles masculinos, y que los hombres se conviertan en frágiles como mujeres. Un niño con solo 5 o 6 años de vida tiene derecho a decidir si será hombre o mujer por el resto de su vida, pero un menor de 18 años no puede responder por sus crímenes. No hay plazas para los pacientes en los hospitales, pero hay incentivos y patrocinios para quien quiere hacer cambio de sexo. Hay un acompañamiento psicológico gratuito para quien desea dejar la heterosexualidad y vivir la homosexualidad, pero no hay ningún apoyo de este mismo para quien desea salir de la homosexualidad y vivir su heterosexualidad, y si intentan hacerlo es un crimen. Estar a favor de la familia y la religión es dictadura, pero orinar sobre sus crucifijos es libertad de expresión. Se piden baños mixtos donde pueden suceder todo tipo de abusos sexuales. ¿Qué nos está pasando a la humanidad donde lo bueno es malo y lo bueno es bueno? Si no es el fin de los tiempos, debe ser un ensayo. Esto que van a escuchar ahora es increíble, porque fue escrito 5 días antes de la asunción de Benedicto y después de la asunción de Bergoglio. No, de la renuncia de Benedicto, 5 días antes de la renuncia de Benedicto, y después otros 5 días antes de la subida de Bergoglio. Los que lo presentan, yo tengo los originales, o de la publicación original, lo presentan como un aviso divino. Yo no quiero entrar en eso. Si es un aviso divino, si es información, no sé. Pero es increíble que esto haya sido escrito antes de los hechos. Esto lo publicó Gaceta.es. Ellos lo tomaron del sitio. La verdad es que estábamos leyendo con mucho interés el blog El Gran Aviso, donde que después de que ayer leyéramos una de las publicaciones que realizó sobre las inoculaciones en 2012, que nos dejó tan impactados. Y hemos buscado fechas señaladas para buscar qué tipo de información publicaba. Por ejemplo, poco antes de la abdicación de Benedicto XVI y poco antes del nombramiento de Bergoglio como Papa. Esas publicaciones también nos han dejado tremendamente impactados, puesto que acertaban en su momento lo que sucedería y están acertando con sorprendente exactitud sobre lo que está sucediendo ahora. Benedicto XVI abdicaba el papado el 28 de febrero de 2013. Esto es lo que se decía el 25 de febrero, 5 días antes. Él será un aliado muy cercano del falso profeta, y está muy claro quién es él, el hijo de Satanás. Mi amadísima hija, los tiempos que se avecinan sacudirán el mundo de su adormecimiento sin importar qué religión, si en su caso existe alguna. La gente sigue porque la voz del cuerno pequeño dominará la atención de todo el mundo. Sentado en la silla de Pedro, este impostor gritará fuerte y orgullosamente proclamará su solución para unir a todas las iglesias como una sola. Aclamado como un innovador moderno, será aplaudido por el mundo secular porque va a consentir el pecado. Él traerá nuevas leyes de las que solo contradecirán las enseñanzas de la Iglesia Católica, sino que irán en contra de todas las leyes cristianas. Los sacerdotes que se oponen a estos mensajes se verán obligados a reconsiderarlos cuando la terrible verdad sea revelada. El falso profeta
Mientras tanto se ocupa de sus grandes ambiciones para impresionar a los católicos del mundo. Será hecho a un lado por un tiempo porque el anticristo entrará ahora en el escenario mundial como fue predicho. Cuando escuchéis los informes de los medios de comunicación sobre el nuevo prometedor, hábil y pacífico negociador, sabréis quién es él. Él será un aliado muy cercano al falso profeta y está muy claro quién es él, el hijo de Satanás. 5 días antes de la abdicación de Benedicto. Posteriormente Bergoglio era nombrado papa. Eso sucedía el 13 de marzo. Esto que se publicó el 8 de marzo, justo 5 días antes del nombramiento. Él ha sido enviado a desmantelar mi iglesia y romperla en 1000 pedazos. El astuto impostor que ha permanecido a la espera ante los bastidores pacientemente, pronto declarará su reinado sobre los pobres incautos siervos sagrados. Él ha manipulado cuidadosamente su posición y pronto su actitud pomposa se verá rodeada por su espléndida corte. Su orgullo, arrogancia y la autoobsesión será el principio cuidadosamente ocultados al mundo. Para el mundo exterior, un suspiro de alivio se escuchará cuando las trompetas repique para anunciar su mandato como jefe de mi iglesia. Mi cuerpo es mi iglesia, pero no va a ser para mí Jesucristo. Él prometerá su fidelidad porque no posee ningún amor por mí. Su fidelidad es gracias a la bestia y cómo va a reír y burlarse de mis siervos sagrados que lo apoyan. El que se atreve a sentarse en mi templo y que ha sido enviado por el maligno no puede decir la verdad porque no proviene de mí. Él ha sido enviado para desmantelar mi iglesia y romperla en 1000 pedazos antes que la escupa por su repugnante boca. El falso profeta, el que se hace pasar como líder de mi iglesia, está preparado para colocarse las túnicas que no fueron hechas para él. Él profanará mi sagrada Eucaristía y dividirá mi iglesia por la mitad y luego a la mitad otra vez. Él hará esfuerzos para despedir a mis fieles seguidores. Él erradicará a todos los que son fieles a mis enseñanzas y los echará a los lobos. Sus acciones no serán visibles inmediatamente, pero pronto las señales serán vistas mientras se dispone a buscar el apoyo de los influyentes líderes mundiales y de aquellos en puestos altos. Cuando la abominación eche raíces, los cambios serán repentinos. Los anuncios, las invitaciones por parte de él para crear una iglesia católica unificada, al enlazarse con todos los credos y otras religiones, vendrán poco después. Él dirigirá la nueva religión mundial y reinará sobre las religiones paganas. Él abrazará el ateísmo al hacer más débil el estigma que él dirá está asociado con la búsqueda de los así llamados derechos humanos. Todos los pecados a los ojos de Dios serán considerados aceptables por esa nueva iglesia que todo lo incluye. Cualquiera que se atreva a desafiarlo será buscado y castigado. Aquellos sacerdotes, obispos y cardenales que se opongan a él serán excomulgados y despojados de sus títulos. Otros serán intimidados y perseguidos junto con muchos sacerdotes que tendrán que pasar a la clandestinidad. No sé si toman dimensión. Esto fue escrito 5 días antes de su coronación como papa. Bueno, vamos a terminar. Esto me lo mandó un oyente. Bastante particular su punto de vista. Voy a hacer de cuenta que soy normal, que no creo en una élite, ni Illuminati, ni Anunnaki, ni Bilderberg. En ese caso, ¿qué pensaría de esta sociedad? En principio, la única filosofía que me representa en este país no existe. No hay libertarios, solo hay zurdos, más chetos, menos chetos. ¿Esa sociedad pretende el nacionalismo comparándose con personas de Estados Unidos o Rusia? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Pretenden una educación como la de Noruega o Finlandia, con el nivel de muchos que les importa un pito escribir y hablar bien? ¿Educación sin lenguaje? ¿Como boludos de 14, 20 o 30 años que se aburren con un libro porque nada se les mueve y no emite sonidos o colores? Lo dudo, y sus padres orgullosos de haber engendrado esta escoria. Votaron siempre anti lo que fuere, con un odio sin inteligencia como un barra brava que se parece más a mandril y solo les importa haber derrotado al otro. Eso sí, nunca, pero nunca se dieron cuenta que lo que votaron es igual que el anterior, y así sucesivamente hacia atrás. Algo así como si lo hace el enemigo es un hijo de puta, si lo hace el que votaron de ustedes es parte del protocolo. O sea, si es K o Peroncho es un negro de mierda zurda, si no es recul. Wow, qué lógica.
Entonces, ¿quién dijo hay que morfar? ¿Y quién tiene oficina en la Villa 31? ¿Y quién homenajeó a Obama con los no 30.000? ¿Hay cierto que una grasa zurda por ley dijo que eran 30.000 y punto? Ah, no era grasa ni zurda. ¿Qué tal? ¿Y nuestra economía? ¿Qué tal? De 10. Sí, de 10 familias. 9 comen en su mesa el fracaso ajeno. ¿Ajeno? Y si toman agua en la inauguración de una canilla casi limonada, porque los limones se exportan. ¡Qué suerte! Podría seguir con esta realidad, pero lo cierto es que no hay nada parecido a Underground. Y no soy normal. Creo en una sinarquía, en una élite que cumplirá con los escritos por marcianos en las piedras de Georgia. Y en seres malvados que hacen hipnosis masivas dejando idiotas a muchos humanos. Y la mayoría de los argentinos son una prueba irrefutable que mis creencias son verdades. Soy tan anormal que en lugar de informarme con TN o CNN, lo hago con los Simpsons. Buenas noches.